Empezamos. Pues yo vengo aquí a hablar de WordPress, como casi todo el mundo, y a mí me toca meterme un poquito en código, ¿vale? Me han dicho que tengo que hablar de temas y plugins en WordPress 3.6, manual de buenas prácticas. Yo presenté una serie de cosas y me dijeron, mejor que hables de esto, que puede ser más interesante para la gente. No estáis muchos, cosa que entiendo, porque vamos a hablar de cositas de código, pero espero que lo que os cuente sea interesante. Hemos puesto WordPress 3.6 más porque esto es WordPress 3.7, que ya tenemos la beta 1 en la calle, y esto es WordPress 3.8. Y tanto WordPress 3.7 como WordPress 3.8 es algo que ya podéis instalar. Hay dos plugins en el repositorio, que uno os trae todas las modificaciones de WordPress 3.7 y el otro os trae todas las modificaciones de WordPress 3.8. Uno es el THX38 y el otro es el MP6. Instaláis los dos y tenéis WordPress 3.8 funcionando. Como veis, pues cambia sobre todo el aspecto. Hemos tenido un tiempo en el que todo era redondito y ahora todo es en formato caja. Hemos vuelto a lo cuadrado, hemos vuelto a lo de antes. Bueno, me han presentado así rápido. Yo soy Rafa Poveda, soy CTO de Mecus, que es una empresita sevillana donde nos dedicamos a hacer cosas de WordPress. Hacemos solo WordPress. Cuando nos llega cualquier otra cosa le decimos, si quieres te lo hacemos en WordPress y si no, no te lo hacemos. Somos así de guay. Solo trabajamos con software libre, exceptuando los Macs. Todo lo demás es software libre. Y somos consultores oficiales de WordPress. Hay 3 empresas en España que tienen la marquita de consultor oficial de WordPress en España. Nosotros somos una de ellas. Y eso hace pues, que nos llamen mucho para venir a este tipo de sitios a contar cosas. También nos pusieron un titulito hace un tiempo oficioso de WordPress Evangelist, porque siempre que vamos a algún sitio es eso se puede hacer con WordPress, eso también lo puedes hacer con WordPress. Pues, como nos dedicamos a eso, lo tenemos ahí. Vamos a empezar hablando de temas. Un tema está dentro del directorio WP Content de WordPress. Allí hay una carpeta que se llama Themes y dentro tenéis un tema. Cualquier tema pues tiene una estructura y tiene un montón de archivos. Cada vez tienen más archivos. Antes un tema podía tener 9, 10, 11 archivos, ahora os podéis encontrar con que un tema tiene 25, 30, 40 archivos. Esa es una de las cosas que vengo a contaros, por qué ahora tienen tantos archivos y por qué es tan lioso. La estructura básica de un tema. Un archivo que se llama style.css. Si tenemos un style.css, el sistema ya sabe que tiene un tema nuevo. Es lo único que va a leer. Cuando entremos dentro de nuestro panel de WordPress y busquemos los temas, si hay un directorio que tenga dentro un style.css, el sistema lo va a leer. Y cuando lo lea va a buscar la primera línea, que lo he puesto en gris y se ve poco, pero va a buscar la primera línea, que es el theme name. Si tu carpeta tiene un archivo style.css y tiene una línea que tiene el nombre del tema, el sistema ya lo reconoce. Ya es algo que se puede utilizar. ¿Cómo se crea un nuevo tema en WordPress? Pues hay varias formas. Se puede crear un tema desde cero, se puede modificar un tema existente, se puede crear un tema hijo, se puede utilizar un framework para crear un tema, se puede utilizar algo que llamamos un starter theme o se puede utilizar Jetpack, que es un plugin. Si alguien que esté por ahí cerca vuestra os dice, pues yo voy a crear un tema desde cero, primero os giráis y os lo miráis así. Y después le decís, tú no sabes lo que viene después, pero yo sí porque lo he escrito. Y vais a flipar. Los temas desde cero es algo que no se usa, porque estamos trabajando con software libre. Si estamos trabajando con software libre, tenemos un montón de cosas que ya están hechas. No creamos cosas nuevas para las cosas que ya están hechas. Las utilizamos. Y sobre ellas seguimos programando y seguimos desarrollando. No perdemos el tiempo en cosas que ya podemos utilizar. Cuando trabajamos, pues vamos a verlas un poco por encima. Los temas hijos. Un tema hijo vuelve a tener lo mismo. Te creas una carpeta y le metes un style CSS. Ese style CSS que tiene que tener para que el sistema entienda que estás haciendo un tema nuevo, pues tiene que tener un título, tiene que tener un theme name.
pones el theme name y después le dices que ese tema es hijo de otro. ¿Cómo le dices que es hijo de otro? Pues tienes una línea, template, y le dices su padre es 2013. Desde ese momento, todo lo que hagáis está basado en el otro tema. Es decir, coge la estructura del tema padre completo y los cambios que vosotros vayáis metiendo en ese directorio o en ese archivo style CSS van a pisar al del padre. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que cuando 2013 se tenga que actualizar, se actualice y nosotros mantenemos siempre nuestros cambios. Cuando tenemos que hacer un cambio pequeño para un cliente, hacemos un tema hijo, le metemos ahí nuestros cambios y sabemos que eso no se va a pisar y siempre se va a mantener. El sistema sigue siendo perfectamente actualizable, nosotros no nos tenemos que preocupar de nada. Línea importante, ¿qué tiene que estar? Importamos los estilos del padre y después escribimos encima. Por lógica de CSS, todo lo que nosotros escribamos que pise a lo que esté cargado por encima es lo que se va a ejecutar, siempre se va a ejecutar lo último que escribamos. Entonces esto es un buen sistema para nosotros tener nuestro apartado único sin tener que preocuparnos de nada más. Después tenemos la opción de Jetpack. Jetpack tiene un módulo que en WordPress.com también existe, pero es de pago, que es el de la mejora de CSS personalizado. Con este CSS personalizado, cuando nosotros estamos en un tema, activamos Jetpack, tenemos un espacio donde podemos meterle estilos, podemos meterle todo el CSS que queramos. Esto sería exactamente lo mismo que hacer un tema hijo, exactamente igual. Todo el CSS que nosotros metamos aquí es el CSS que se va a ejecutar después. Y es como nosotros vamos a cambiarle el estilo a nuestra página. ¿Cuál es la diferencia entre un tema hijo y utilizar Jetpack? En Jetpack solo puedes cambiar la CSS, con un tema hijo también puedes cambiar estructuras de páginas, porque tienes mucha más versatilidad porque vas creando cosas nuevas. Después también podemos utilizar frameworks. Los que tienen un perfil que nosotros llamamos desde dentro de la empresa perfil de configurador, que es gente que lo que hace, a lo que se dedican es a instalar temas, instalar plugins y saber configurarlos muy bien para poder darle una solución a un cliente sin necesidad de saber nada de código, pues lo que utilizan en realidad son frameworks. Hay dos frameworks importantes, los que tienen más nombre. Uno de ellos es Genesis, que es un desarrollo holandés. Y Genesis lo que tiene es una base sobre la que se trabaja. Genesis hace de tema padre con una serie de configuraciones y después sobre Genesis se monta un tema hijo con todas las personalizaciones de cliente. Y otro que conoceréis mucho son GooThemes, que tienen un framework impresionante donde podéis personalizar hasta la última coma y podéis cambiar todas las cajas de sitio, todo lo que se os ocurra. De hecho, este año en Eventoblog hemos pasado de hacer las cosas a mano a utilizar un framework de GooThemes porque eso hace que haya muchas cosas que sean mucho más cómodas y cuando alguien que no tiene un perfil de programador necesite cambiar algo de forma puntual, un logo, una estructura, quitar cosas de una barra, meterlas, tienen mucha más versatilidad que si lo hiciéramos de cualquier otra forma. Están también los starters. El starter más conocido es _s. Un starter theme lo que hace es que tú llegas aquí, le pones un nombre al tema, le das al botoncito y te genera directamente un tema completo, con el nombre que tú quieras, con los mismos nombres de funciones, con estructuras, con espacios de nombres, todo exactamente igual y bien preparado para que puedas usarlo. Trae un montón de funciones, un montón de funcionalidades, casi todas comentadas, es decir, están desactivadas y a medida que tú vas necesitando cosas, pues vas activándolas. Quiero que tenga opción de cabecera personalizada, quiero tener barras laterales, quiero tal, quiero cual. Vas mirando en los archivos del código y vas activando las cosas que te interesa utilizar. El underscore tiene una ventaja y es que viene totalmente plano, es decir, tienes toda la programación de un tema, pero no tiene CSS. Entonces, para los diseñadores, que lo que hacen es tocar solo CSS y no suelen tocar nada de programación, esto es muy útil, porque se cogen un starter limpio, totalmente responsive, HTML5 con todas sus historias y lo único que tienen que hacer es rellenar la hoja de CSS. Con esa hoja de CSS rellena,
tienen un tema perfecto para utilizar en cualquier blog o sitio sin ningún tipo de historia. Después también se puede coger un tema y se puede modificar. Si alguien os dice que va a coger un tema y va a modificarlo y va a perder las opciones de modificar simplemente el CSS y todas las opciones de hacer un tema hijo de otro tema, vosotros lo que tenéis que pensar es a este le va la marcha y ya está, no penséis en nada más. Normalmente modificaciones de temas no se hacen o se utilizan cualquiera de las otras técnicas que ya tenemos. Un momentito. Y ahora vamos a hablar de estructuras. Estructuras que se están utilizando ahora cuando estamos trabajando con temas. Todo esto ha cambiado. Antes, cuando nos poníamos a trabajar con temas, mucho código, los loops, los headers, cómo cargo esto, cómo cargo lo otro, no sé cómo hacerlo. Todo eso se ha ido simplificando con el tiempo y se entiende que va a ser una tendencia a partir de ahora. Una de las primeras cosas que se utilizan, o lo que se utiliza más, es una nueva función que se llama getTemplatePart. ¿Qué hacemos con este getTemplatePart? Nosotros lo que hacemos es dentro de un archivo, fijaros que los que hayáis visto un poco de código, esto es un index.php. Los index.php antes tenían cerca de 300 líneas, este tiene 38. ¿Por qué? Porque yo llego y le digo, quiero la cabecera, y ahora entro en un loop y digo que si tengo cosas que mostrar, tráete un archivo externo que se llama content el postformat que esté utilizando y muéstralo aquí, mételo aquí, inclúyelo. ¿Qué tenemos después? Pues tenemos un listado de archivos tal que así. Pero esto es interesante porque yo le estoy diciendo que si este index se carga con un aside, me va a mostrar todo el contenido del content aside. Si esto se carga con un audio, me va a mostrar el del content audio. Si esto se carga con una galería, me va a mostrar el content gallery. Esto, a la hora de tener que modificar algo, vamos directamente a un archivo y cambiamos dos cosas. No tenemos como antes que navegar, condicionales. Todo el tema de condicionales lo hemos eliminado, porque lo estamos cargando solo con los tipos de datos que nos interesan. Por ejemplo, si nosotros nos hemos creado... Esto es un poco raro porque tengo hecho el ejemplo con óptica y después con libros, pero si nosotros nos hacemos un tipo de dato óptica, que podemos crearnos todos los tipos de datos que queramos, después la forma de hacer que esto sea legible por el sistema es simplemente, imaginaros que en vez de óptica son libros, porque la he liado aquí, si yo quiero tener un single para los libros, solo tengo que crear un archivo single libros. Si quiero un archivo para los libros, tengo que crear un fichero que sea archive libros. Y si quiero una búsqueda personalizada para los libros, un search libros. Y automáticamente, cuando entre en un libro, eso va a ser lo que se va a cargar. Lo hace solo el sistema, no tenemos que decírselo en ningún sitio. Así que cuando creamos tipos de datos, podemos utilizar las estructuras sin tener que complicarnos, sin tener que utilizar nada más. Los tipos de datos, que ayer Sergio estuvo dando un taller, pueden ser todo lo complicados o todo lo simples que queráis. Nosotros utilizamos un plugin que se llama Custom Post Type UI y con este plugin nosotros llegamos y solo le tenemos que poner cómo queremos que se llame cada uno de los campos, cómo se llama nuestro tipo de datos y esto nos lo genera. Lógicamente se queda en base de datos. Esto tiene un problema y es que si yo lo quiero liberar dentro de un tema o actualizo, esto se puede perder. Pues el plugin también tiene la opción de, una vez que yo he creado mi tipo de datos, le digo que me dé el código, copio el código, lo meto en mi tema y ya tengo un tipo de datos definido dentro de mi tema. Hay poca gente ya que aprenda a hacer tipos de datos. ¿Por qué? Porque la estructura está y tienes una forma de automatizarlo. Así que es algo que ya no haces, porque te lo hace el sistema. Junto con este plugin utilizamos otro, que es el de Advanced Custom Fields, que te permite meter todos los campos que quieras dentro de un tipo de datos. Le asocias al tipo de datos todos los campos que quieras. Empiezas ahí a definir y una de las buenas cosas que tiene este plugin es que dentro de los tipos de datos, en los campos rellenables, por decirlo así,
puedes hacer un cuadro de texto, de los más normal, pero también puedes poner un editor completo, puedes hacer que sea una subida de una imagen, puedes hacer que sea una subida de un archivo, puedes poner un selector de fecha, puedes poner un selector de color, y eso no tienes que aprender a hacerlo, eso lo hace el sistema. La parte más complicada, cuando estamos desarrollando temas para cosas que son distintas de un blog, cuando las estamos haciendo para un sitio, para un cliente, que normalmente tenemos que crear algún tipo de dato concreto y específico, con estos dos plugins, un poquito de maña y conociendo un poquito la estructura, podemos crear casi cualquier cosa en no mucho tiempo. Esto soluciona muchísimo. Después tenemos las custom queries. Quien haya estado trabajando alguna vez con las queries, sabe que antes pues había que guardar la query, después hacer una query específica de no sé cuánto, después resetearla, después volver a los datos iniciales. Todo eso se olvida también. En WordPress 5 metimos una cosa que eran las nuevas queries. Cuando queremos hacer una custom query, lo que le decimos al sistema es que tenemos una query nueva con los argumentos que queramos. En este caso, en query libros, que es una variable, nos hemos guardado una query que nos va a traer todo el post type de libros, que es lo que le hemos metido en los argumentos. Cuando la llamemos, en vez de llamar al HubSpot normal, le decimos que llame al HubSpot, pero de esta query, y con eso podemos sacar todos los listados personalizados que queramos. Antes se podía tener un loop en cada una de las páginas. Era una cosa que la base de datos no daba para más. Ahora puedes meterle 30 si quieres, porque como vas personalizando y vas haciéndolos de forma distinta, los puedes hacer independientes. Y además, bueno, la llamada son 3 líneas. Con 3 líneas tienes una custom query y te puedes traer los datos que quieras de cualquier sitio, con las especificaciones y las características que tú quieras. Le puedes pedir a la base de datos lo que quieras y te lo va a sacar. Y no tienes que hacerte las consultas que tenías que hacerte antes de los seles y buscar y tal. Lo haces con una línea, con un argumento. Cosas también muy utilizadas, los menús de navegación. Los menús de navegación son una cosa que se ha puesto muy de moda, que nosotros en un function, en el function PHP del tema, registramos un menú de navegación y después lo llamamos con un wp-nav-menú poniéndole el mismo nombre. Definición, una línea. Llamada, una línea. ¿Qué nos crea esto? Un espacio de menú donde podemos cargarle lo que queramos desde el backend. Los menús son muy potentes porque nos permite cargar casi cualquier cosa y es muy personalizable. Después, el cómo se vaya a mostrar el menú es cosa nuestra, porque nosotros lo único que tenemos que hacer ahí ya es darle estilo. A la hora de llamar el menú tenemos una opción, que es el cargarle una serie de argumentos donde le vamos a decir cuál es la clase, el ID, qué queremos que se ejecute antes, después, en los enlaces, y eso nos va a permitir darle un estilo de base y después, a través del CSS del style, podemos hacer que se muestre de cualquier forma. Lo que vamos a tener es una lista que cualquier usuario desde dentro, cualquier editor o cualquier autor va a poder cargarla de forma sencilla porque es solo arrastrar y soltar. Y con eso tenemos cualquier espacio de nuestra página perfectamente configurable. Los sidebars hacen un poco lo que los menús, pero tienen diferencias notables. Son un poquito más complicados de registrar. Estas estructuras no hay que sabérselas. Te vas al códex, copias, pegas, modificas. Es una de las grandes ventajas de WordPress también. Tú registras un sidebar en tu functions, después lo llamas, que la llamada es dynamic sidebar con el nombre. Le pones un condicional para que no se ejecute sola, para que se ejecute solo cuando existe y o tiene cosas dentro. Y con eso tienes un espacio de sidebar. El espacio de sidebar, aunque estemos trayendo el nombre de sidebar, que significa barra lateral, realmente no es una barra lateral. Un sidebar es un espacio de widgets. Si conocéis las zonas de widgets de WordPress, son los espacios arrastrables donde podéis tirar cosas dentro. Y dependiendo de los widgets que tengáis cargados, que hay cerca de 3000 plugins de creación de widgets, podéis instalarle los widgets que queráis y podéis ir cargándolos dentro. También crean espacios personalizables. ¿Problema de los sidebars? Formato de lista. Siempre lo que te crea es un formato de lista.
¿Cómo te eliminas el formato de lista? Pues a través de la CSS le dices que el estilo de lista es ninguno y ya no te aparecen las bolitas y puedes hacer lo que quieras con ellas. Hay gente exagerada. Nosotros tenemos un cliente que tiene todos esos espacios de widgets. Si veis la barra y hasta dónde baja, tienen cerca de 70 espacios de widgets para una página, porque ellos han decidido que la quieren poder cargar con lo que quieran. Y entonces ahí pues tienen un montón de espacios, tienen un espacio sobre la cabecera, el espacio para la cabecera, el espacio debajo de la cabecera, el espacio de encima del lateral, el espacio de no sé dónde. Son espacios que tú le permites, que le dejas preparado para que ellos puedan meter lo que quieran. En un widget de texto además se puede meter código en HTML, así que pueden cargar lo que sea. Incluso se puede meter jQuery si le tienes la llamada en la cabecera. Paso un poquito de estructura de temas y voy a plugins. Plugins, pues tenemos, anteayer había 27.129 plugins en el repositorio. ¿Qué significa eso? Que si no está el plugin que estáis buscando, tenéis algo muy parecido. Entonces lo que es más recomendable es que busquéis un plugin que se parezca a lo que queréis, lo descarguéis y lo modifiquéis. ¿Los temas no se pueden modificar, pero los plugins sí? Pues sí, sí se pueden modificar. ¿Por qué? Porque esto es software libre y nosotros lo que necesitamos es que, bueno, en un tema nosotros tenemos muchas cosas de visualización, pero es que en un plugin lo único que tenemos es código. Entonces, cuando vamos a trabajar solo con código y después la visualización va a ser algo mucho más personalizado, nos interesa coger estructuras que ya existen. Para jugar con plugins, ¿qué tenemos? Dos apartados muy grandes dentro del códex de WordPress. Uno es la referencia de filtros y otro es la referencia de acciones. Tanto filtros como acciones están muy trabajados. Hay cerca de 280 ganchos, que es como se llama a las dos cosas juntas. Y los ganchos nos permiten enganchar cualquier tipo de código en cualquier espacio de WordPress. Los filtros nos permiten engancharlos en un espacio físico dentro de lo que sería la estructura y las acciones nos permiten engancharlo en una ejecución de algo. Yo puedo enganchar una acción cuando se publica un artículo, cuando se edita, cuando se escribe un comentario, cuando alguien entra en el sistema, cuando se carga la cabecera, cuando se carga el espacio de widgets, cuando se inicia WordPress. Tengo un montón de espacios. Pero igual que puedo añadir filtros, también los puedo quitar. Yo tengo un add filter y un add action, pero también tengo un remove filter y un remove action. Y como tengo eso, si hay algo del sistema que no me gusta y no lo quiero, yo lo quito. Y lo puedo quitar sin ningún tipo de problema. Para jugar con plugins, lo primero que tenemos es Pluginception. ¿Qué hace Pluginception? Es un plugin que nos permite crear un plugin desde dentro de un plugin. ¿Se ha entendido, verdad? No hay más que explicar. ¿Qué nos hace Pluginception? Pues nos ayuda a crear una estructura bien formada de lo que sería un plugin. Nos crea el archivo de README completo, nos crea el archivo PHP y nos pone las estructuras que nosotros solo tenemos que rellenar. Tiene una zona para rellenar bastante cómoda y con eso tenemos la estructura inicial. Una vez que tenemos la estructura inicial, empezamos a escribir código. ¿Código de un plugin? Pues tenemos de todo. Una acción sencilla, por ejemplo. He puesto dos ejemplos y más o menos os los explico. Nosotros vamos a añadir una acción en el sistema que dice que cuando tengamos el dashboard setup, es decir, cuando se cargue la zona de escritorio del backend, va a ejecutar una función que se llama mi función. Esta mi función dice que va a añadir un dashboard widget que se llama título de la caja, que va a cargar una función. Todo esto, siempre la programación es encadenada. Esa función que dice lo que se pinta dentro, ¿qué hace? Pues escribir hola WordPress ODB. ¿Qué consigo? Cuando estoy dentro de mi escritorio, tengo una ventanita nueva al lado de mi zona de escritorio con el título de la caja y el texto. Y con 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código, tengo una notificación global para todos mis usuarios. Utilizando una acción y un poquito encadenando.
Cosas más interesantes que se hacen ahora. Registrar scripts y después utilizar el enqueue script de WordPress. Esto es importante porque esta función, cuando nosotros metemos algún script dentro del sistema utilizándola, busca conflictos. Esto es importante para jQuery. Cuando nosotros estamos jugando con jQuery y tenemos que usar jQuery, en vez de meterlo en la cabecera, utilizamos un enqueue script, lo metes dentro, si tiene conflicto él se encarga de buscar cuál es el que tiene que funcionar y con eso puedes hacer más cositas. Puedes hacerlo también con los estilos. Los estilos, cuando tú metes, si tú tienes un plugin y tu plugin necesita estilos, tú el estilo lo metes también con una función y ya WordPress se encarga de meterlo donde tiene que meterlo, en este caso en la cabecera. Tú no te tienes que preocupar de nada más, tú llamas a un filtro o llamas a una acción. Le dices que tienes una acción, que lo que quieres es que te meta todos los scripts y que lo que va a ejecutar es una función donde tú lo has metido todo. Y siempre es así, es ejecuta una función en tal sitio, ejecuta una función en tal sitio, es lo que se le va diciendo siempre. Antes, cuando trabajamos con los plugins, una de las cosas más complicadas eran los knowns. Esos son códigos automáticos específicos que crea el sistema para asegurarse de que todo es seguro. Todo eso se ha eliminado, porque daba muchísimos problemas. ¿Qué hacemos ahora? Para una estructura como esta, que en principio lo que queremos es algo que nos diga síguenos en Facebook, Twitter y YouTube, nos creamos un espacio como este dentro del sistema, dentro de nuestro backend, y lo que queremos es que nos muestre esto. Entonces tenemos una URL de Twitter, Facebook y YouTube y la tenemos ahí, y antes había un montón de problemas haciendo que eso, cada vez que escribiéramos y le diéramos a guardar, guardara los datos, después los recuperara de la base de datos, que lo escribiera bien, que fuera seguro, que no pudiéramos tener inyección de código. Todo eso ahora se hace de forma mucho más sencilla. ¿Cómo? Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque lo que quiero es explicaros las dos estructuras y nos vamos de tiempo. Aquí lo que hacemos es añadir un menú, pero después lo que utilizamos son dos funciones interesantes. Settings Field y Do Settings Section. El Settings Field lo que hace es cargar todas las opciones que vayamos a tener dentro del plugin, que las vamos registrando y añadiéndolas de una en una a través de una función que es sencilla y está ahí. Vamos, está ahí explicada. Y después lo que es la validación está aquí. La validación es copiar-pegar del códex. No os penséis que eso se lo sabe nadie. ¿Vale? Con esto, con estas 5 estructuras que se escriben una debajo de otra y simplemente se ejecutan, tenéis esto funcionando. Y tenéis esto funcionando bien. Os voy a pasar el ejemplo después, lo vais a tener en SlideShare para poder jugar con él. Es que me quedo sin tiempo, lo siento. Y después, una de las cosas más famosas ahora mismo dentro del mundo de WordPress son los shortcodes. Todo el mundo quiere usar shortcodes. Los shortcodes son muy cómodos, los escribes en cualquier sitio y te carga algo. ¿Qué haces con un shortcode realmente? Pues con un shortcode lo que le estás diciendo es que después de haber definido una función, en vez de cargarla en la cabecera, cargarla en algún sitio con un filtro, con una acción, lo que haces es meterla dentro de un shortcode con una función muy sencilla, add shortcode. Añade un shortcode que se va a llamar con highlight y lo que va a hacer es ejecutar una función. Y con solo esa estructura tenéis creado un shortcode de lo que queráis dentro del sistema. Y como me iba de tiempo, no me dejan mucho más. Pues los shortcodes después se llaman dentro de corchetitos en cualquier sitio, se pueden añadir también a los widgets de texto, se puede hacer muchas cosas con ellos. Y ya está. Preguntas y esas cosas. Por ejemplo, un shortcode en la pizarra. Un shortcode es esto. ¿Podría explicarnos uno de manera práctica? Uno de manera práctica. Sí, es que no acabo de verlo. El shortcode lo que hace es que cuando... Imagínate que uno de los más cómodos y los que más se usan son los de YouTube. Tú llegas a YouTube y copias tu dirección. Y dices, yo esto ahora quiero que aparezca en mi blog. ¿Cómo hago que aparezca en mi blog? Pues yo
abro corchete, escribo YouTube, le pego la dirección, cierro corchete. Cuando yo guarde, el sistema lo que va a hacer es ejecutar una función por dentro, que lo que va a hacer es ponerme todo el embed de YouTube y enseñarme el vídeo. Pero tienes que abrir la orden antes shortcode, ¿no? Con WordPress, a partir de WordPress 3.5 no, porque si pegas solo la dirección ya lo ejecutaré. Si tienes Jetpack activado. Perdón, es que yo activo Jetpack para todo, entonces no hago diferencia. Antes hablaba de que le doy plantilla, para que algún motivo que se le viene una cierta libertad, entonces se va a pasar. Si te digo la verdad es que nosotros Bootstrap todavía no hemos tocado mucho, porque tenemos a dos compañeros que son diseñadores y cuando hay algún trabajo de Bootstrap son ellos los que se encargan. Nosotros somos más de arreglar temas, arreglar plugins. Nosotros somos los del código API. Esto hay que arreglarlo, ¿cómo para ti? Esto tiene que funcionar entre sí. Esas son las cosas que llegan a nuestra cuenta. Ahora no tienen temas y plugins, pero me parece interesante si una serie de temas y plugins es una aplicación. Hay una estructura con una base de aplicación. Eso se llama framework y WooThings lo hace. Si tú te instalas el framework de WooThings, por dentro tiene cerca de 14 plugins. Aparte de que tiene una lista de 70 shortcodes. Funciona con... Aunque sea un framework, realmente si lo instalas funciona como una aplicación. Puedes hacer cualquier cosa con ello. Los mecanismos, que se me ocurre una cosa de mecanismos, la orden de importar CSS de una parte, eso es muy automatizable. No hace falta utilizar nosotros, porque con el nombre, tan solo de punto a punto y cargar. Sí, no. Es que hay gente que cuando tú haces... Es que ahí viene otra opción. Cuando tú haces un tema hijo, lo normal es que si vas a hacer un tema hijo cargues la CSS, pero a lo mejor solo te interesa cargar la funcionalidad, porque el function viene entero y toda la estructura de página. Si tú no quieres la CSS y quieres hacer una CSS nueva completa, no cargas la CSS del cable. Ahí por eso, por permitir eso. Si llega alguien que quiere un tema de comercio electrónico, ha comentado antes que intentaba orientar todo hacia WordPress, pero en ese caso, por ejemplo, defendería a profesor, siendo no... Depende. Si tengo que llevar un Carrefour, sí. Si tengo que llevar una tienda de barrio o algo que tenga 6, 7 sucursales, WooCommerce de cabeza. Porque tenemos experiencia con ellos, son muy rápidos, son muy cómodos, pasarelas de pago, distintos impuestos dependiendo del país, distintos impuestos también dependiendo del tipo de usuario, porque puedes meterle tipos de usuario distintos, es muy personalizable. A un nivel además muy absurdo, porque estamos hablando de que tú coges a tu usuario de WordPress, le das una serie de campos de perfil y a través de esos campos de perfil puedes filtrarlo absolutamente todo, puedes generar facturaciones. A nosotros nos resulta mal. Y otra pregunta, de todas las formas que nos has comunicado de crear temas, ¿cuál es la que nos recomendaría personalmente? Es decir, Depende. ¿crear a partir de temas IFA, de temas para creación IFA o desde framework? Depende. Si vas a tocar solo CSS, con Jetpack te sobra. Porque además tienes la cosa que Jetpack guarda en base de datos. Si actualizas lo que sea, no lo vas a perder. Siempre va a estar ahí. Si tienes que tocar otra cosa, o tienes que tocar estructura, o tienes que cambiar alguna historia, te manejo. Lo de los frameworks y estas cosas, yo lo veo más para el perfil configurador. Yo lo que sé es configurar cosas y entonces me monto el monstruo. Pero ten en cuenta también que un tema de WooThings pesa un montón. Porque es que estás hablando de que vas a instalarle un monstruo de 8 megas. Vale, para la gente de Drupal 8 megas es un módulo, pero para nosotros 8 megas es un mundo. Porque estamos hablando de que nuestro núcleo son 3. Cuando tú le metes todo eso y ejecutas de base siempre, porque además se ejecutan siempre, todas las funciones, eso ralentiza. Obligatoriamente. Acaba de comentar que para tocar CSS desde Jetpack, pero también han dicho antes que con underscore. Era para... Underscore es un start. Vale.
Entonces tú tienes el tema y lo tienes pelado, sin CSS. Tienes un style.css que está hueco y sería como empezar desde cero. Eso requiere un nivel diseñador, por lo menos un nivel maquetador, porque tienes que no... Yo recuerdo la primera vez que instalamos un underscore, a mí se me cayó el lágrima cuando lo vi. ¿Qué te pasa? Pues que hay ahí 3 líneas de texto. ¿Y ahora hacemos? Tienes que salir un poquito de ahí. Una pregunta más, ¿vale? Terminamos. Ahí al fondo. A mí me ha surgido una pregunta ahora cuando he comentado esto. Si utilizáis el framework de WooCommerce para muchos proyectos y después comentas que tiene tanto peso solamente lo que es el tema, ¿cómo suplís ese texto? Yo todas las funciones que no vamos a utilizar las elimino. Todo lo que has visto ahí de register, script, add action, yo soy de register, script y remove action. Y todo lo que no voy a usar lo quito de principio. Dentro del function lo pones al principio de todo antes de que se vaya a cargar nada más y empiezas a registrar cosas, de forma que cuando pase por ellas no las va a cargar. Reducen muchísimo el peso.